Bueno, familia, vamos con el último vídeo de esta saga de vídeos. Y yo directamente estoy en pantalla porque hoy quiero comentar todo desde aquí. Considero que es una parte muy, pero que muy importante. Una de las partes que va a cambiar y va a revolucionar, pues, tanto la siguiente edición de ProTrader como probablemente el sector de aquí a relativamente poco tiempo. Quiero decir que mm, mil gracias una vez más por todo el apoyo recibido en la serie, por todos los comentarios, por absolutamente todo el feedback que me habéis dado por Instagram, etcétera, etcétera. Que por cierto, si no me sigues, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? BCM barra baja FX y tienes también el enlace en la descripción del vídeo. Y ahí publico un poquito más el día a día, más cositas de ProTrader, los resultados de la gente, que veáis que realmente dándole la importancia que esto tiene, las cosas cambian mucho. Así que sin más dilación, vamos con la última clase de esta pues mini formación. Y yo me quedo aquí en pequeñito y pasamos directamente a lo que vamos a ver, que esto cuanto menos es interesante. Y sí que te pido que te quedes al final porque te voy a dejar una pequeña reflexión, bueno, un breve regalo acerca de cómo veo un par de cosas. Y bueno, vamos directamente a ello. Estoy hablando de la geopolítica, en este caso aplicada al trading, ¿vale? Vamos a entender un poquito los mercados en un mundo que es, pues cuanto menos, complejo. Y quizá parezca una tontería esto que os voy a decir, pero como mínimo, pues no estaría de más conocer el mundo, ya que vivimos en él. Llamarme raro. La geopolítica no es solamente guerra o diplomacia. Es poder y los recursos e influencia pues que afectan directamente a todos los mercados, independientemente de si hablamos de forex, de divisas, de lo que sea. En esta presentación vamos a analizar pues cómo ciertos eventos geopolíticos o ciertas cosas impactan en todo lo que nosotros hacemos. Como digo, divisas, metales, bueno, en las bolsas en general, acciones, etcétera, etcétera. Y el resto de materias primas, pues en tres niveles. Yo sabéis que soy de España, no es tan relevante a nivel de luego gráficos, pero para enseñaros un poquito cómo ir analizando, pues el ejemplo de España como introducción creo que está bien. Hablaremos de Europa y hablaremos del panorama mundial de una manera pues así un poquito superficial. Directamente con España, pues tenemos ciertas tensiones y una dependencia externa gigantesca. España, pues no puede ser una potencia global, pero su situación geopolítica interna genera consecuencias económicas pues muy significativas, como por ejemplo la inestabilidad política causada por coaliciones frágiles y polarización que genera cierta incertidumbre fiscal, es decir, diferencia de opiniones. Luego, las tensiones territoriales en ciertos momentos se han incrementado, otras han sido menos, pero en este caso en Cataluña, País Vasco, y todo esto pues evidentemente afecta a la confianza institucional. Parece una tontería, pero cuando hablamos de confianza, cuando se ve afectada los gráficos se mueven. Y luego pues tenemos una altísima dependencia energética, pues que esto hace muy vulnerable a ciertos shocks que no vamos a hablar de ellos por si acaso me fulminan el vídeo, pero que hemos vivido todos hace poco, estando muy a oscuras. En este caso, como referencia, tenemos el IBEX 35 y suele, pues, en cierta medida resentirse durante periodos de inestabilidad política, mientras que un poquito la prima de riesgo aumenta ante dudas sobre pues, la gobernabilidad o sostenibilidad de la deuda, ¿vale? Si esto lo llevamos directamente al riesgo geopolítico en España, perdón, la estabilidad gubernamental lo que nos da son los periodos de gobierno en funciones o las coaliciones frágiles pues que suelen correlacionarse con mayor volatilidad en el IBEX 35 y una ampliación de diferenciales de deuda. Esto, las cosas como son, depende del partido político que gobierne y estamos hablando que cada 4 años pues hay lo que hay y en España sí que es verdad que o somos muy del Barça o somos muy del Madrid, quien entienda entendió y
Y esto genera, pues, estos periodos un poco de cierta inestabilidad, sinceramente. Y luego, pues eso, la diferencia de opiniones, sin entrar en politiqueos, ya sabéis, yo no voy a meterme en eso. A mí, cuando esto, pues, genere algo, yo me aprovecho de los mercados y ya está. Evidentemente la situación es compleja, la situación es complicada, eh, pero no solamente es en España, es en Europa y es inclusive pues eh, fuera de y tirando hacia la izquierda. Europa está vieja, está un poco decrépita, vamos a decir, a nivel económico y hay que hacer cambios. Pero bueno, no vamos a entrar en ello. Esa dependencia energética, fijaros, España importa el 75% de su energía, es decir, eso no es que no genere, genera y mucho, pero la exporta. Pues esas tensiones, quizá norte de África, y dejémoslo como norte de África, o bueno, un poco en Oriente Medio, ya sea todo lo que hemos estado viendo, Irán, Israel, etcétera, etcétera, petróleo, gas, no sé qué, pues pueden impactar directamente a todos los precios y a la propia inflación, ¿vale? Y por último, la prima de riesgo, pues el diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán, que es la prima de riesgo, es un termómetro clave que refleja la percepción internacional sobre la estabilidad económica española. Muy interesante ver los dos gráficos. Os invito a que los vayáis a ver y que veáis, como digo, pues ese factor diferencial, ese delta que marca pautas. Después, pasamos directamente a Europa. Y esto que vamos a ver aquí en Europa, que será cortito, será una pequeña introducción, vais a ver luego pues realmente la importancia que tiene esto de cara a ver ya el propio euro. Porque bueno, como habéis visto, simplemente analizando 3 puntos, podríamos derivar en cientos de ellos. Pero por ejemplo, en Europa, pues con un bloque económico un tanto fragmentado, lo que podemos ver es que aquí sí se representa pues, a un gigante económico, pero adolece de fragmentación política que influye directamente en los mercados, como de nuevo la vulnerabilidad energética. Conflictos como Ucrania o tensiones entre Rusia disparan directamente el precio del gas y generan riesgos sistemáticos para la economía europea. Por ejemplo, eh, si hablamos de toda la parte inflacionaria, pues vemos que si en cierta medida el empleo no genera lo suficiente y gracias a eso la gente no cobra, y si la gente no cobra, la gente no gasta, y si la gente no gasta, no hay consumo, y si no, la economía no circula, y gracias a eso subimos a una contracción en la economía, enfriamos, etcétera, etcétera, y eso repercute. Veis como por ejemplo el tema del gas puede afectar de manera directa a cualquiera de estas cosas. Si se compra menos, se gasta menos, por consecuencia baja la inflación. Pero claro, te quedas sin gas y sin suministro, entonces veis ahí un poco hay una especie de balanza que no llega nunca a equilibrarse. Luego tenemos una divergencia entre el norte y el sur. Las diferencias pues generan intereses entre ciertas economías como Alemania y los países del sur, que dificultan la toma de decisiones comunes efectivas. Es sencillo. España, Rusia, Italia, Rusia, Francia, Italia, esas zonas, pues quizá, bueno, divergen un poco de las decisiones que comanda Alemania y diverge un poco, pues, de la política que realmente quieren adoptar. Política monetaria, estamos hablando. Y luego esa dependencia externa también, pues hay unas ciertas relaciones con China a nivel de comercio, que es más que evidente. En Estados Unidos, seguridad, hablamos de toda la parte militar. Y todo esto pues limita la autonomía estratégica europea, afectando a la estabilidad del euro. Es decir, siempre, siempre vamos a ir por detrás. Eso hay que tenerlo claro. Que la gestión monetaria se haga bien, que tengamos que a Christine Lagarde y que tome decisiones y diga voy a dejar la inflación al 2% bien, y lo consiga, vale, perfecto. Pero siempre vamos a ir un poco como con el ojo mirando a ver qué hacen por aquí, qué hacen por allá, y siempre en una especie de comparativa, porque no es autosuficiente, porque realmente si necesitas reabastecer armamento militar y defensa, vas a pegarle un telefonazo a Estados Unidos. Te van a decir, oye, ¿y por qué?
Y si realmente quieres incrementar tu comercio para incrementar el empleo y que por consecuencia, como digo, se incrementen los salarios y gracias a eso se gaste más dinerito y eso fomente el consumo y que tengamos una expansión en la economía, tienes que levantar el teléfono y hablar con China. Entonces, ¿veis cómo se depende mucho de que luego toda la economía, todo lo que hemos visto en el bloque 2 en el bloque 3 en el bloque 4 depende luego mucho de relaciones, depende mucho pues de un poquito el tratado que tengan entre ellos. Fijaros, como ejemplo, ya sabéis que siempre me gusta poner alguno, pues el impacto en este caso de lo que llamaríamos geopolítica a Europa, pero en los mercados. En este caso, pues el gráfico nos muestra cómo el conflicto de Ucrania genera una crisis en el euro frente al dólar, ya sabéis, euro USD, lo más operado, mientras disparaba los precios energéticos. Y esto pues nos lleva a que las crisis geopolíticas europeas suelen fortalecer al dólar como refugio y presionar al Banco Central Europeo hacia decisiones reactivas. Fijaros, estamos llegando a unos niveles en los que si pusiésemos un orden, veríamos que tenemos en general los indicadores como última media de, de información para los gráficos. Después todo lo que viene, que todo el mundo llama price action, ICT, smart money, no sé qué, no sé cuántos. Ahora damos un salto y sabemos que todo eso va generado por la parte macroeconómica, como ya se os ha enseñado previamente. Pero lo que hace que la parte macroeconómica tome decisiones y haya recortes de tipos, haya movimientos, haya aprietes de tuerca o aflojes de tuerca, es la parte geopolítica. Fijaros, vamos dando escalones y vamos yendo a la raíz de todo ello. Y fijaros como en preguerra nos manteníamos por debajo de los 50, la invasión nos lleva hasta los 150 casi. A partir de aquí tenemos, bueno, más o menos promedio 2020, si no me falla la memoria, 2023 finales, más o menos, diría, a una crisis en el gas, 2024 inicios aproximadamente. Fijaros el taponazo que pega. Y luego esto evidentemente ya genera una estabilización y la actualidad, ¿vale? Porque esto quizá, bueno, un momento sorpresivo, genera movimientos fuertes, pero fijaros cómo afecta. Pues por último, aquí, como digo, va a ser meramente introductorio. Vemos un poquito la geopolítica a nivel global y comentamos un par de detalles. Este poder, esta guerra y todos los activos refugio, pues a nivel mundial lo que se genera son los movimientos grandes. Y por contra, pues podemos empezar a abrir un abanico de posibilidades que sería muy grande. Por ejemplo, ciertas zonas estratégicas. Todo esto lo he preparado y lo tengo muy, pero que muy estudiado para ProTrader 4.0. Que, bueno, como digo, si no me seguís en Instagram, sígueme en Instagram. Porque de cara a septiembre vas a tener noticias y esto te va a interesar. Esto como por ejemplo, las guerras en zonas estratégicas tienen mucho que ver con el comercio marítimo, con el comercio aéreo, tiene que ver con ciertos estrechos y quién manda en ellos. Por ejemplo, toda la parte de Ucrania que hemos visto previamente, la parte de Gaza que he comentado en algún otro vídeo cuando hablé de Israel e Irán, los conflictos que hay en Taiwán, que eso es exagerado, no se habla nada aquí, a Europa y estas zonas no llega tanto, pero lo que hay en Taiwán, telita, señores. Pues todo esto provoca movimientos pues rápidos de capital. En cuanto hay un conflicto, pum, 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 nos protegemos, no nos movemos, o nos vamos al oro, o nos vamos a Bitcoin, o nos vamos a cualquiera de ellas. Como consecuencia, el dólar, por norma general, salvo que sea pues uno de los actores de la película, se suele fortalecer como divisa refugio durante periodos de incertidumbre global. El oro sube evidentemente también pues por exactamente lo mismo. Cuando se incrementa un poquito el miedo, cuando realmente hay una decisión que genera incertidumbre, un conflicto que genera incertidumbre,
o hay desconfianza, quizá a lo mejor... el mejor ejemplo que pongo yo cuando me preguntan los alumnos, Dani, ¿cómo sabes cuándo hay que darle más importancia a la parte geopolítica que al propio calendario económico y a la propia economía? Yo, pues me pongo en la situación de cualquiera de ellos, en este caso me lo invento, estamos viendo, por poner algo, la rupia en India, por poner un ejemplo, y yo si estoy en India y miro para arriba y veo misiles volar, te aseguro que lo que menos me importa es el IPC. Y le doy más importancia a la geopolítica. Ahora bien, cuando no hay nada que me llame la atención, entonces entra el calendario económico, la economía, etcétera, etcétera. Los ciclos que vimos en el vídeo 2, bueno, los motores que vimos en el vídeo 2, los ciclos que vimos en el vídeo 3, las noticias que vimos en el vídeo 4, que si no los has visto, tira para atrás, no sé qué haces viendo esto, tira para atrás. Que va a cambiar tu trading, de verdad te lo digo. Y por último, pues por ejemplo, el petróleo, que es algo que hemos tenido como muy presente, muy cerca, responde inmediatamente a las tensiones generadas en Oriente Medio y el estrecho de Hormuz. Estrecho de Hormuz, pegadito a Irán, en cierta parte controlada también. Irán también es un exportador de petróleo y por ahí pasa el 20-25% del petróleo mundial. Y luego, si lo llevamos a otro contexto, pues Estados Unidos tiene controlados el 60% aproximadamente de los estrechos de todo el mundo. Y bueno, hay una serie de intereses que luego, como digo, en ProTrader 4.0 conectaré todo esto de una manera pues mucho más directa, mencionando que este va con este va con este país se ayuda a este por esto y por esto, un poquito los aliados, los tratados y bueno, un larguísimo etcétera. Esto luego nos lleva a que la corrección entre tensiones geopolíticas y activos refugio pues ofrece oportunidades de trading completamente predecibles durante periodos de crisis. Pero esto hay que entender muy bien si los activos reaccionan a una sorpresa, que es donde realmente se genera el movimiento fuerte, o si es simplemente algo que ya se sabía. ¿Vale? Por último, tenemos que ver ciertos recursos estratégicos y nuevos frentes geopolíticos. Por ejemplo, los semiconductores. Y dirás, Dani, ¿qué coño estás hablando? Bueno, pues la lucha por el control de la cadena de suministros de chips, entre Estados Unidos, China y Taiwán, por eso decía que es muy importante, genera volatilidad en empresas tecnológicas. Por eso vemos Nvidia volar, por eso Nasdaq sufre especialmente cuando se intensifican las restricciones o amenazas en este sector y aranceles de ti a ti, del otro al otro, ¿entendéis, no? Luego, por ejemplo, los minerales críticos, en este caso, litio, el cobalto y, bueno, tierras raras son el nuevo petróleo, ¿vale? Los países que controlan estos recursos tienen una ventaja geopolítica, es así. Las tensiones por su control pues impactan directamente en valores de empresas de vehículos eléctricos, tecnología y otro tipo de empresas que realmente puedan reutilizarlo. Por ejemplo, el otro día me preguntasteis alguno el tema del uranio, que qué opinaba del uranio. Y sí que es verdad que el uranio se puede extraer de manera natural. El plutonio no, el plutonio es una especie de uranio condimentado un poco, ¿vale? Entonces, realmente todo el mundo podría hacer una bomba nuclear, pero realmente no sería eh, viable. Y por eso, bueno, luego se generan otro tipo de tensiones, que esto también es otra de las partes que comentaré directamente en ProTrader 4. Y luego las sanciones económicas, que esto aquí tenemos al maestro haciendo así, así, repartiendo, el señor Donald Trump, pues los bloqueos comerciales barra aranceles, que ya sabéis lo que es, y esas sanciones financieras se han convertido en armas, directamente en armas. Rusia, Irán, China han experimentado su impacto generando pues oportunidades en Forex, que es de lo que más habláis, la gran mayoría, y en materias primas cuando se anuncian nuevas medidas. Y evidentemente en el meollo casi siempre está metido Estados Unidos y repito, el factor Trump intensifica todo esto. Pues bueno, la comprensión de todos estos nuevos frentes geopolíticos permite anticipar movimientos en sectores específicos del mercado. Y esto, realmente, por ejemplo, el tema de los aranceles, son medidas de negociación con esos países. Lo he dicho muchas veces.
Trump es muy buen empresario, muy buen empresario. Lo que hace es, te doy un tortazo y cuando llores, porque estás llorando, hablamos. Mientras no llores, no hablamos. Pues eso le lleva a las negociaciones que le lleva y probablemente luego eso pues se vea reflejado en beneficios para Estados Unidos con el gas, con el comercio, con sus importaciones, que le salga más baratito, con lo que sea, ¿vale? Como digo, ¿cómo podemos llevarnos esto directamente para terminar? Pues de una manera muy rápida, muy rápida, podemos ver cómo el oro reacciona de manera positiva a la percepción de riesgo global. Con ciertas estrategias, que en este caso, pues, posiciones largas durante durante escaladas de tensión y en conflictos internacionales, especialmente se involucran a potencias nucleares, ¿vale? Previamente a lo de Irán e Israel, pues vimos realmente como el oro hacía casi máximos históricos de nuevo y descontó todo ese movimiento. Luego ya entraremos en la dinámica de, no, ya se sabía, no se sabía. Bueno, la gran mayoría de cosas se saben. USDJPI como par, a mí me gusta mucho, también como flujo intermediario del dinero entre la renta fija y la renta variable. Pues el par tiende a fortalecerse en escenarios de riesgo global también debido al estatus de refugio del dólar, salvo que ese conflicto involucre al propio dólar. Pues a medida que tú puedes ir siguiendo ciertos anuncios y tensiones comerciales, pues entre Estados Unidos y China, pues puedes irte anticipando de si esto puede funcionar mejor, un poco peor. Y aparte también USD-JPI tiene lo que se llama Carry Trade, que si no lo conoces se explica en ProTrader, pero te invito a que lo busques para que entiendas un poquito más sobre economía y que esto veas cómo la gente hace dinero gratis, literal, dinero gratis. Pedir dinero prestado en un tipo de interés bajo y invertirlo en una con un tipo de interés alto. Y por último, en tecnologías, Nasdaq, o incluso si a alguien le gusta un poquito más las acciones, pero yo que voy más al propio trading, Nasdaq es completamente vulnerable a todas las restricciones tecnológicas que se pongan entre ellos. Y un poquito pues habría que vigilar ciertas declaraciones oficiales, ciertas charlas. En algún momento he comentado páginas como OTC, que realmente dan información a tiempo real. Y podemos ver dichas declaraciones pues sobre el control de las exportaciones, sobre un poquito el carácter de precio, como decía antes, de los semiconductores, el material con el que se fabrican pues ciertas cosas a nivel tecnológico. Entonces esto pues nos puede llevar a tomar decisiones de que Nasdaq se pueda fortalecer o se pueda debilitar directamente. O en ciertos momentos, si entendemos la economía con los 4 pilares que mencionábamos en el vídeo 2, pues podemos ver realmente cómo esto nos lleva a entender un ciclo. Y gracias a entender el ciclo sabemos si realmente hay una aversión al riesgo más moderada y realmente el dinero se queda en la renta fija. Y si realmente hay una aversión al riesgo fuerte, vemos como el dinero se va a la renta variable y vemos como Nasdaq sube, vemos como SP500 sube y todo esto fijaros porque viene provocado ya no solamente por un calendario económico, vamos un paso más allá, como os decía, ¿vale? Así que entender la geopolítica proporciona pues una ventaja competitiva crucial que no os hacéis una ligera idea. No se trata solamente de operar velas, esto creo que ya lo sabéis, la gran mayoría, sino de comprender el contexto, que para mí esto es una de las partes más importantes. El poder, el poder, las narrativas y todo esto como contexto, el antes, el mientras y el después, hace que los mercados se muevan. Y en general los mercados globales, o el mundo, eh, cada vez es más complejo y está más conectado entre sí y hay más alianzas. Con lo cual, creo que partir de una base y de un contexto, pues sería muy interesante. Como digo, llegamos al final de esta miniserie de vídeos, esta miniserie pues formativa. Espero que haya servido. Por mi parte lo he hecho con todas las ganas del mundo, con una parte eh, quizá ética y moral de ayudar. La gran mayoría no tiene ni mucha idea sobre estos temas que estamos hablando. No le dais la importancia que realmente tiene. Considero que divulgando este tipo de cosas, que yo no me considero un divulgador, yo soy un trader,
Y si no te lo crees, pues el último vídeo que he subido te enseño cómo paso una fase 1, una fase 2 y retiro $7.000 en 4 días. ¿Qué quiere decir eso? No estoy alardeando ni mucho menos de mis resultados, pero me diferencio de la gran mayoría en que lo que analizo y digo lo aplico directamente al gráfico y no he visto a nadie coger eso y llevárselo al gráfico. Es muy fácil hablar de qué es el PIB, muy fácil hablar de cualquier definición, yo también sé leer, pero ¿y los resultados? ¿Tus trades? Bueno, pues cuando tengas que ver a alguien que habla en macroeconomía, mira sus resultados. Y si no lo crees, pregúntale que en qué porcentaje está basado en economía y que te explique por qué tomó ese trade en consecuencia de. Y entonces verás que lo utiliza como marketing y verás que realmente toma decisiones basadas en lo que habla. Con esto, familia, como digo, me gustaría muchísimo que dejaseis un comentario, que me dieseis feedback directamente por Instagram de qué os ha parecido esta serie. Hoy un capitulito un poco más light, pero es que quería dar esa pequeña, bueno, como apertura de puerta, apertura de ventana hacia la geopolítica. Y repito, si no me seguís en Instagram, seguidme en Instagram, porque en septiembre viene algo que nunca antes habéis visto. Y creedme, si ya se ha generado un cierto movimiento con la parte macro, que yo no he inventado la rueda, pero hay que saber eh, cuándo las cosas se hacen y desde dónde se hacen. Creedme que en septiembre va a llegar otro movimiento fuerte en este sector y no es algo que lleve preparando un día, una semana, un mes. Tengo el mejor de los equipos, tanto a nivel de mentores como a nivel de equipo interno. Y debo agradecerles un montón, porque realmente todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos con cariño, lo hacemos con amor, lo hacemos desde el respeto, con la finalidad de ayudar. Y sí, esto evidentemente no es una ONG, pero como habéis visto, yo me he currado una serie de vídeos que, pues, fácil superan las 3 horas de contenido o están por ahí, que realmente podría haber cobrado perfectamente por ello y la gente lo hace. Creedme, os cobran por mucho menos de lo que os he dado yo aquí y lo tenéis gratis. Así que si alguien te dice que quiere aprender de economía y no tiene ni idea, simplemente mándale estos vídeos, que a mí me ayudas, a tu amigo le ayudas, o a esa persona le ayudas, y vamos a darle caña, vamos a hacer las cosas como Dios manda, y creedme que como dije en su momento, en 2020, fijaros, 2025, a mí nadie me va a parar, la competencia es conmigo mismo, y quien crea lo contrario es que no me conoce. Y en este momento me despido para que dentro de muy poco nos volvamos a ver. Un abrazo, familia. Chao.